Mr. Utterson, un determinado abogado inglés, conversa apaciblemente con su compañero Mr. Enfield. Este le pregunta por una puerta que le llamó la atención. Entonces Enfield le cuenta que una noche cuando regresaba a casa vio que un hombre bajo y de figura grotesca pasó caminando y pisoteó a una niña que se había cruzado por su camino. Él se acercó al tipo con un amigo más y lo presionaron para que pague una pequeña reparación a la familia de la niña. Utterson le pregunta el nombre de aquel degenerado y Enfield responde que se llamaba Hyde, Edward Hyde. Utterson se va intrigado porque la vivienda de la que hablaban era la de su amigo, el Dr. Henry Jekyll. Con eso en mente, Utterson regresa a su habitación y encuentra un testamento del peculiar doctor de derecho Henry Jekyll para su amigo Edward Hyde. Al leer el nombre se indigna y va a buscar a su amigo el Dr. Lanyon. Ellos dos son los amigos más antiguos de Henry Jekyll, pero Lanyon no sabe nada del extraño protegido de Jekyll. Entonces una obsesión empieza a formarse en la mente de Utterson. Él se obsesiona por saber quién es el tal Edward Hyde. La novela se desarrolla así como una de tipo policial, donde se rastrean los pasos del monstruo llamado Hyde. Utterson empieza a rondar la vivienda de Jekyll con la esperanza de encontrar al monstruo. Un día ve a un hombre de baja estatura, se acerca y le pregunta si es Hyde. Y aquel responde que sí. Hyde le pregunta cómo lo conoce. Utterson le menciona el nombre de Jekyll y al hacerlo, a Hyde le entra una gran ira, pero no pasa a mayores porque se mete a su casa rápidamente. Utterson camina a la entrada principal de la casa de Jekyll, toca la puerta y lo recibe el mayordomo Poole. Este le dice que Jekyll no estaba y que Mr. Hyde tiene permiso de entrar y salir cuando desee, y además todos deben obedecerle. Al saber esto, Utterson se va más obsesionado y preocupado de que Hyde se entere que es heredero de Jekyll y pueda matarlo para obtener la herencia más rápido. 2 semanas después, Jekyll hace una cena e invita a Utterson junto a otros de sus amigos. Allí el abogado aprovecha para preguntarle por el evasivo Hyde. Este intenta desviar el tema, pero ante la insistencia de Utterson, solo le ruega que si él llega a morir, que trate muy bien a Edward. Utterson parece prometérselo, pero ¿lo habrá dicho de palabra? Más o menos un año más tarde sucede un asesinato en Londres. Una criada vio cómo el conocido Mr. Hyde asesinó a un hombre de avanzada edad, el señor Danvers Carew. Ella llama a la policía y ésta registra la escena del crimen. En ella encuentran el número de Utterson, a quien llaman. Este decide encargarse del caso e interroga a la testigo y vuelve a dar con el nombre de Hyde. Sin embargo, cuando va a registrar la casa de Jekyll, donde Hyde vivía, no encuentra nada más que su habitación desordenada y rastros de cosas quemadas. Entre ellas un talonario con el nombre del monstruo y sin ninguna intención de cobrarlo. En el banco confirmaron que al nombre de Hyde había mucho dinero guardado, algo un poco extraño porque Utterson pensó que Hyde estaba interesado en el dinero. Poco después, Utterson vuelve a la casa de Jekyll y explora un poco más. El abogado visita la parte del anfiteatro, donde se realizaban clases de química. Así es, la casa era una especie de colegio antiguo. Continuando el camino, llegó hasta la habitación de Jekyll, pero este no tenía un buen aspecto, parecía enfermo. Utterson le increpa que no esconda a un asesino y Jekyll le dice que ya no quiere tener nada que ver con él y le entrega una carta que Hyde había escrito. Utterson sale y poco después habla con el señor Guest, un practicante de abogado que era aficionado a la grafología, es decir, a analizar la escritura de una persona. Entrega la carta de Hyde y exactamente en ese momento aparece el mayordomo Poole para entregar una pequeña invitación escrita a comer. Guest se queda un poco sorprendido al notar que la letra de Hyde y de Jekyll eran idénticas. No tenemos nada concreto aún, solo la hipótesis de Utterson pensando que Jekyll había sido forzado a falsificar la carta de Hyde. Poco después, Jekyll tuvo una mejora, pero rápidamente decayó y volvió a encerrarse en su habitación. Utterson aprovecha para visitar a un viejo amigo de ellos, Mr. Lanyon. Este le dice que se había peleado con Jekyll, pero que no le podía decir por qué. Lanyon ya tenía una edad avanzada y al poco tiempo muere. Después de su muerte,
Utterson recibe una carta que Lanyon le había escrito y que mencionaba que solo debía ser abierta si Jekyll desaparecía o moría. Utterson fue tentado a abrirla, pero quiso obedecer los últimos deseos de su amigo. Un domingo Utterson se encontró con Enfield y caminaron hacia la casa de Jekyll. Lo encontraron en la ventana y conversaron un poco. Le pidieron a Jekyll que no se recluya. Este actuaba normal, pero de pronto empezó a tener ataques. Se le formó una expresión de desesperación. Ambos amigos salieron corriendo y confundidos por lo que había pasado, pero decidieron dejar las cosas ahí. Poco después, Utterson recibe la desesperada llegada de Poole, el mayordomo de Jekyll. Este le dice que había sido amenazado por Hyde y que aquel monstruo se había encerrado en el anfiteatro. Ambos deciden ir a revisar, se arman de valor y tumban las puertas. Lamentablemente dentro encuentran el grotesco cuerpo de Hyde muerto en el suelo. La búsqueda del asesino había terminado, pero no encontraban ningún rastro de Jekyll. Utterson parece confundido hasta que el mayordomo le pide leer una carta que había dejado el doctor. La carta decía que leyera el escrito que le había dejado Lanyon y también un documento que había dejado escrito el propio Jekyll. Utterson sale inmediatamente a intentar descifrar el misterio. Lanyon le cuenta la experiencia que tuvo con Hyde. Él recibió una carta de Jekyll, quien le pidió llevar unos cristales y sales extrañas desde su propia casa hacia la suya. Poco después llega Hyde a la casa de Lanyon y ante el asombro de este toma los polvos, los hierve y los transforma en una bebida verdosa. Se los bebe y poco a poco se transforma en el conocido Dr. Jekyll. Lanyon estaba enterado de los crímenes de Hyde, por eso, al enterarse de que Hyde y Jekyll eran la misma persona, rompe amistad con el doctor ahí mismo. La siguiente confesión es la de Jekyll. En su escrito confiesa cómo desde joven notó una dualidad en él, una dualidad propiciada por llevar una vida regida por las reglas con poco espacio para la diversión. El doctor confiesa que en el fondo quería liberarse, quería experimentar el desenfreno. Investigando logró encontrar un compuesto químico que le permitió cambiar de personalidad. Al principio disfrutó del placer de la liberación, pero poco a poco Hyde va tomando fuerza y va controlando todo su cuerpo al punto de dominar la amable personalidad de Jekyll sin necesidad de la droga. Esto lo atormenta porque Hyde va influyendo en su mentalidad y el doctor empieza a disfrutar los crímenes que comete. Con todas sus fuerzas lucha por controlar el deseo de cambiar, pero no puede y decide que el único camino es la muerte. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela corta escrita por el escritor escocés Robert Louis Stevenson. La primera edición de esta obra apareció en 1886 y ganó inmediatamente una gran fama y el elogio de la crítica, llegando a vender 40.000 ejemplares. Nice. La novela fue escrita en el periodo conocido como Romanticismo inglés y forma parte específicamente de la corriente gótica, debido al desarrollo del tema grotesco, la transformación de Jekyll y el violento. Aquella época históricamente está dentro de la era victoriana, momento en que el Reino Unido alcanzó un gran desarrollo industrial y científico. En el campo académico se prefería el conocimiento ilustrado, la razón y las ideas. Consecuencia de ello nace la línea romántica en las artes, las letras, la literatura y la filosofía, aquella que exaltaba lo opuesto, siendo lo principal las pasiones humanas, incluido dentro de ellas el miedo. Ya veo por qué la novela obtuvo tanta fama hasta nuestros días. La razón principal es porque Stevenson trata este tema universal, la dualidad entre el bien y el mal en el hombre, y lo une a la situación de cambio que atravesaba su época. Un cambio importante porque hablamos de la gran revolución industrial inglesa. Por eso, esta dualidad humana expresa una crítica evidente. Vemos que en la novela todos los personajes son personas educadas. Por ejemplo, Jekyll y Utterson son abogados, personas letradas y además Jekyll tiene mucho dinero, lo suficiente para tener empleados domésticos y comprar un anfiteatro para realizar sus experimentos químicos. De esa manera la novela presenta una serie de personajes aristocráticos y educados que viven de acuerdo a los valores de una sociedad que obliga a sus individuos a ser morales, una sociedad al parecer muy represiva. En la historia de la sexualidad, Michel Foucault estudia la represión que vivió la sociedad inglesa del siglo XIX, una sociedad donde se calla el tema sexual, los comportamientos relacionados a la lujuria se toman como inmorales
y en lugar de estudiarlos, se evitan, sepultándolos en el más profundo silencio. Cita: a ese día luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches monótonas de la burguesía victoriana. Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada, se muda. La familia conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. La represión de Jekyll no es sexual, sino social, aunque esta evasión que menciona Foucault podría tomarse como prueba para ilustrar lo represiva que era la sociedad inglesa. ¿Y qué pasa cuando algo se reprime por mucho tiempo? Así es, explota. La transformación de Hyde significa más que un simple monstruo que intenta dar miedo. Es una metáfora que cambia liberación por monstruosidad. Algo tan simple como liberarse era visto de mala manera, era visto como maldad. En consecuencia, la maldad interior de Jekyll intenta liberarse de toda la presión social que sintió, y esa liberación llega al extremo de romper una regla tan importante como el no matar. La novela explora las patologías psíquicas del individuo poco antes que Freud, representadas literalmente en un personaje que encierra dos personalidades. Así brinda su punto de vista sobre lo difícil que puede ser vivir en una sociedad que ya no se preocupa por el individuo y pasa a preocuparse por la producción de bienes, el dinero y la apariencia. Por eso el monstruoso Hyde es una expresión de esta sociedad cambiante. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. Conmigo será hasta la próxima edición. Yo soy Edgar y esto ha sido La Jato de Cartón.